salimos un poco de tu libro, pero aquí tocamos un tema importante de escala, ¿no? Porque los free cities suelen ser obviamente jurisdicciones, no sé si estás de acuerdo con este término, realmente reducidos, ¿no? De tamaño. Eh, Llévanos por qué es tan importante que estos free cities sean relativamente pequeñas. Y también me recuerda a un autor que siempre dice que cuanto más grande el Estado y cuanto más se puede imponer el Estado, más abstractas son las discusiones. Claro. De repente hablamos de justicia social, pero cuando hablamos de un free city, una unidad de gobierno mucho más reducida, de repente estamos hablando sobre cómo tiene que estar pavimentado la calle o cómo tiene que funcionar el ascensor. Cabal. Exacto, y vos fíjate que cuando discutimos el tamaño, estamos discutiendo sobre soberanía, porque en definitiva el tamaño se lo da quien tiene soberanía sobre el territorio. La idea de Free City, bueno, en la ciudad de Guatemala vos tenés el Estado guatemalteco que tiene soberanía sobre la ciudad, pero después cada edificio tiene una administración propia y cada edificio no necesita del gobierno de Guatemala para poder funcionar. De hecho, en muchos casos el gobierno de Guatemala sobra. Estarían mejor sin gobierno diciéndole cómo hacer las cosas. El punto de llegada de un mundo lleno de free cities sería donde el mercado es todo, o la jurisdicción es todo el mundo. Cada administración solo se va a encargar de que la calle esté bien pavimentada y que el alumbrado público funcione. Pero todo lo demás, si vos querés comerciar con alguien de la India o de Camerún, es un problema tuyo y del que va a negociar con vos. Es un tema contractual. Exactamente. Y eso nos lleva a una pregunta importante y creo que nos tienes que llevar un poco a tu forma de pensamiento. ¿Cómo defines entonces soberanía? Bueno, a ver, la soberanía es por eso el título del capítulo dice que es el problema principal es la soberanía, ¿no? La soberanía es un concepto abstracto que de alguna manera le da justificación jurídico-política a la noción de Estado moderno. Eh, a lo largo de la historia tuviste príncipes, emperadores, reyes, que gobernaban digamos, por su propia identidad, porque Dios los había convertido en gobernantes. Una vez que se moría el príncipe, venía otro con ideas distintas y te cambiaba toda la historia. El concepto de Estado moderno lo que requiere es cierta continuidad, que si yo sanciono una ley hoy, por más que el gobernante de hoy ya no esté más, esa ley siga funcionando, darle una continuidad histórica al Estado. El concepto de soberanía llena ese espacio, es decir, bueno, el Estado es soberano, el Estado tiene personalidad propia, el Estado tiene sus fines, los gobiernos son transitorios, pero el Estado es permanente. Y lo que le da esa noción al Estado es el poder de la soberanía, que es el poder de dictar las reglas e imponérsela a los súbditos dentro de un territorio determinado. Y nos lleva a discusiones muy concretas, ¿no? Porque obviamente vamos a hablar de algunos ejemplos de free cities y zonas libres también en el mundo y me surge la duda del caso de Honduras, ¿no? Porque la principal queja de los grupos de activismo de izquierda en la región dice que estas free cities y estas zonas libres podrían ser amenazas para la soberanía del país y que violan la soberanía de Honduras, por ejemplo, en este caso. ¿Qué respondes a esto desde el punto de vista académico, definiendo así soberanía? Mira, yo, como vos viste, intento poner una especie de modelo de Free City que contemple ciertas cosas que sean posibles de implementar. Y por lo tanto no puedo desconocer que un pedacito de soberanía va a tener que quedar en el futuro. Ahora, uno puede decir soberanía, lo podés restringir a cuestiones vinculadas con ciudadanía, con cuestiones de que los ciudadanos puedan votar en las elecciones nacionales, de defensa en caso de invasión al territorio, que el Estado, pero no mucho más que eso. Y si vos lo circunscribís a eso, prácticamente el Estado pasa a ser inofensivo y la gente puede organizarse libremente. El problema es cuando el Estado te impone las reglas de vida, cuando te dice cómo hacer tus contratos, cómo tener tus relaciones con la gente, qué podés hacer, qué no podés hacer. Si le quitas todo ese poder, podría convivir un concepto de soberanía restringido en una primera etapa. Yo creo que en la última instancia desaparece los estados y la soberanía.
pero en una etapa de transición vos podías tener conviviendo free cities con estados. Honduras es un ejemplo que yo lo uso mucho, más allá de que mi proyecto es un poco distinto, es más parecido al proyecto original. Vos sabés que en la historia de esto de Honduras hubo una primera etapa, el presidente Lobo quería hacer algo que permitiera el desarrollo económico y salir de algún problema político. La Universidad Francisco Marroquín estuvo muy involucrada en eso, Giancarlo Ibargüen, el anterior rector, Ricardo Castillo, el actual, y mucha gente de aquí. Yo, por suerte, vivía aquí en Guatemala en esa época y me involucré también. El primer proyecto nuestro era, como lo que te estoy diciendo ahora, ¿no? Una administración mínima y que la gente pueda elegir jurisdicciones, contratos, quién resuelve los conflictos. Eso es una cuestión de las personas y no ni siquiera de la administración. Se creó una primera ley, esa idea original se suavizó mucho, pero de todos modos esa primera ley fue declarada inconstitucional por la Corte de Honduras. El presidente insistió y sale la nueva reforma constitucional y la nueva ley allá por el 2013, que ya era distinta, ¿no? Primero se llamaban RED, que es el nombre que yo utilizo un poco en homenaje a aquella primera época, y luego se llamaron SEDE, Zonas Especiales de Desarrollo Económico, no, Zonas de Empleo y Desarrollo Económico. Y ya era algo mucho más colectivista, si vos querés, ¿no? Con un gobierno, con digamos, distintos funcionarios que eran elegidos. Y acá tengo un pequeño paréntesis. Creo que un punto central en la discusión sobre Free Cities es la discusión entre las decisiones mayoritarias y las decisiones voluntarias unipersonales, y que en todo caso que haya mayoría absoluta, que haya unanimidad. O sea, la búsqueda de unanimidad versus la mayoría en elecciones democráticas, que siempre lleva un problema porque genera bastante incertidumbre. Y esto es lo que ha pasado con las sedes, ¿no? Crearon como un sistema de deliberación y el punto es que obviamente la gran discusión que hubo y que habrá en el futuro sobre esto es cómo garantizás que el gobierno que autorizó que haya una sede por 100 años, el próximo gobierno no te quiera desmantelar todo y te boche la ley y diga, no, ahora te quitamos de aquí y ocupamos tu sede y todo lo que es lo que está pasando en Honduras ahora. Y ese tal vez es el problema más complicado, porque la ley y la Constitución dicen que aun cuando el gobierno derogue el régimen de la sede, las que ya están funcionando van a seguir funcionando por todo el plazo que tienen establecido como un contrato. Pero eso ahora la Corte también lo ha eliminado, volvió todo atrás, dijo es todo nulo desde el principio y por lo tanto nada de esto vale. Entonces ahí el problema, hasta el momento que haya 500 sedes en el mundo o 500 free cities en el mundo y tengan cierto poder de mantenimiento, va a ser un problema, ¿no? Y la soberanía, porque tal es una idea controversial, es decir, no entre los liberales, supongo yo, pero tal vez en otros grupos, que el individuo justamente Sí. tiene y goza de soberanía. Bueno, ese es el punto, ¿no? El punto central es, el único que tiene soberanía es el individuo, y por eso esto llevado a términos jurídicos, la base del derecho es el contrato. El único lugar donde se manifiesta la voluntad de cada ser humano es cuando voluntariamente firma un contrato. Y vos fijate que la teoría política moderna ha tratado de meter con forceps la noción de contrato, del contrato social, el pacto de convivencia, porque sabían que tenían que justificar alguna forma contractual para justificar el Estado. El problema es que ni vos ni yo firmamos ningún contrato, nadie firmó ningún contrato. Las constituciones son producto de minorías circunstanciales que sancionan la Constitución y la ponen a funcionar, y a partir de ahí rige la fuerza del Estado y la decisión de la mayoría, que es voluble y que va cambiando. De modo que la idea central de la Free City es recuperar la noción de que la soberanía es del individuo y no es del grupo,
Y por eso es que yo te decía que la idea mía de organización de Free City pasa por que todas las decisiones sean voluntarias. Vos organizás la Free City, los que suscriben los contratos los suscriben voluntariamente, conociendo todas las reglas que van a haber. Yo creo un mecanismo de modificación, porque obviamente en el futuro, en 100 años, probablemente hay reglas que tengan que cambiar. Entonces yo lo que digo es, tiene que haber mayorías muy, muy altas, con un mecanismo de salida para que el que no quiere, no le caen bien los cambios, pueda rescindir su contrato sin costos adicionales y pueda salirse, pero que toda decisión que se tome sea voluntariamente aceptada por todos, que no dependa de mayorías o de decisiones de autoridades. Y los gobiernos electos por mayorías que luego pueden pisotear justamente Exacto. los derechos individuales y por lo tanto la soberanía del individuo, que probablemente muy seguidamente pasa en este continente latinoamericano. Y eso nos lleva a también la idea de los derechos de propiedad, ¿no? Porque